morir para volver a nacer. Y para nacer de nuevo necesitamos de Cristo, de su poder, de su espíritu. Así que hoy hablaremos acerca de que cómo el ser humano debe de morir para que Cristo pueda vivir en nosotros. Si no estamos dispuestos a dejar el mundo, entonces Cristo no puede morar en nosotros, no puede guiarnos y por lo tanto no podemos llamarnos cristianos. Cristiano es aquel que hace la voluntad de Cristo Jesús. Y ahorita vamos a saber cuál es la voluntad de Cristo Jesús. Vamos a leer primeramente Juan 3:30. Juan fue primo de Jesucristo. Juan el Bautista fue primo de Jesucristo. Y no se conocieron, nunca se miraron físicamente hasta el día en que Juan bautizó a Cristo Jesús. Precisamente para eso no se conocieron, para que después no dijera la gente que estaban viviendo en ese tiempo que era un complot que se habían unido para engañar a los demás. Entonces, nunca se miraron hasta el bautismo de Cristo Jesús. Pero ese es otro punto. Vamos a leer Juan 3:30 y miren lo que dijo Juan el Bautista, primo de Jesucristo. Dice, es necesario que Él crezca. ¿Quién? Cristo Jesús. Pero que yo mengüe. O sea, Juan estaba reconociendo que Él tenía que morir en la carne, tenía que menguar, disminuir para que Cristo pudiera morar en Él. Y de hecho así fue. Así que Juan el Bautista va a ser resucitado cuando Cristo venga en la primera resurrección. Así que Juan fue el primer versículo que tengo yo aquí escrito, donde él menciona que es necesario menguar, disminuir, morir, para que Cristo pueda morar en nosotros. Vamos a leer Romanos 6:6, donde nos dice el Señor, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿cuál es nuestro viejo hombre? Cuando vivimos en la carne, en el pecado. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Cristo Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí está muy claro. Dice que debemos de morir en la carne para que el pecado sea destruido, es lo que quiere el Señor, destruir el pecado en nosotros, para que podamos vivir en el Espíritu y que ya no seamos esclavos de Satanás, esclavos del pecado. Lucas 22:42. Vamos a mirar qué dice Lucas 22:42. Dice nuestro Señor Jesucristo, y literalmente Jesucristo dice, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa. Era cuando iba a ser crucificado. Jesucristo en ese momento como hombre sentía el peso de todo el pecado, todo el pecado que ha existido en esta tierra, desde el primero que fue Adán hasta el último que va a existir. Todos sus pecados fueron echados en su espalda. Entonces miedo no sentía, porque si se hubiera sentido miedo, eso querría decir que Satanás pudo entrar en él de alguna manera. No fue miedo el que tuvo Jesucristo, fue el peso de los pecados de toda la humanidad, lo que estaban encima de él, y él sentía ese peso, y de alguna manera tenía, no sé cómo decirles qué palabra usar, pero no era miedo. Satanás nunca pudo tentar a Cristo Jesús. Era dolor, tristeza por el pecado, por la humanidad, el dolor de que mucha humanidad se va a perder. Era el pecado lo que hacía pesado el que Cristo pasara por la cruz. Entonces él le dice a su Padre, si quieres pasa de mí esta copa, o sea, el ser crucificado, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cristo Jesús vino a esta tierra a hacer la voluntad de Dios Padre, y nosotros debemos hacer la voluntad de Cristo Jesús. Y es por medio del poder del Espíritu Santo que podemos hacer la voluntad de Cristo Jesús, no solos. Nosotros no podemos hacer nada absolutamente. Así que esto lo dijo Jesucristo, que se hiciera la voluntad de su Padre y no la de Él. Y nosotros también tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Cristo Jesús y no la nuestra. Vamos a leer qué dice Juan 6:38. Juan 6:38. Dice la palabra del Señor, porque he descendido, eso también lo dijo Cristo Jesús literalmente cuando estuvo aquí en la tierra, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, o sea, de su Padre. Y Cristo tenía bien claro eso, que Él venía a hacer la voluntad de su Padre. Si Cristo Jesús hubiera sido vencido por Satanás, este mundo se hubiera perdido. Satanás
se hubiera apoderado de todas las mentes humanas y este mundo estaría o ya hubiera sido destruido. Satanás hubiera tenido el control del mundo, pero gracias al Señor, gracias a Cristo Jesús que venció la muerte, venció el pecado, venció a Satanás, y nosotros también lo podemos hacer con el poder del Señor, con su Espíritu Santo. Así que dice él que él vino, que descendió del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, dice el que me envió. Vamos a leer Juan 14:15 y vamos a enterarnos cuál es la voluntad de Dios. Juan 14:15 dice: si me amas, dice Jesucristo, literalmente también lo dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los que están en Éxodo 20, no los que dice el catecismo, no los que te enseñan en las iglesias donde te dicen que son 8, que son 9, son 10 y son los que están en Éxodo 20. El sábado siguió siendo el cuarto mandamiento y la Iglesia Católica lo movió, más bien lo quitó, no lo movió, y puso santificar las fiestas, o puso el cuarto, se me hace que lo tiene como honrarás a tu padre y a tu madre, pero también puso ese de santificar a las fiestas para sustituir el día sábado, y quitó el segundo mandamiento donde dice que no, mandamiento donde dice que no tendrás imágenes. ¿Por qué lo quitaron? Porque no les conviene, porque las iglesias católicas están llenas de imágenes y de estatuas y de monos y de todo lo que ellos creen que son milagrosos. Primeramente, el que obra a través de esas estatuas, de esas imágenes, es Satanás. Y si tú no conoces la Biblia, seguirás engañado. Así que no te lo digo para ofender ni criticar, te lo digo porque es necesario que sepan la verdad. Y no me crean a mí. Vayan a Dios, pídanle sabiduría y el Señor se las dará si ustedes quieren conocer de verdad la verdad. Si ustedes no son sinceros, no tienen un corazón dispuesto a obedecer al Señor, el Señor nunca responderá sus oraciones. Es necesario ir con un corazón sincero, dispuestos a obedecerle, y entonces el Señor nos dará su verdad. Así que el Señor dice: si me amas, guarda mis mandamientos. Y ya les dije, los mandamientos son los que están en Éxodo 20, incluyendo el segundo donde dice que no te harás imágenes, y el cuarto que dice acuérdate el día sábado para santificarlo. Y aparte, les quería decir esto que siempre se los digo cuando hablo de la iglesia católica, porque yo cuando hablo de la iglesia católica no me refiero a los feligreses, a las personas que van a la iglesia, porque hay muchos hijos de Dios ahí en la iglesia católica, mucha gente sincera que ama a Dios y que será sacada de ahí en su debido tiempo. Dijo el Señor en Juan 10:16, vamos a leerlo. Juan 16:10 o 10:16. Vamos a mirar si es 10:16, sí. Dice Juan 10:16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, o sea, no son de la iglesia adventista. Dice, aquella también debo traer y oirán mi voz. Cuando Cristo les hable, oirán su voz y saldrán de ahí. Y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué rebaño? El pueblo de Dios. ¿Qué pastor? Jesucristo. Miren lo que dice Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 nos dice... Más bien les dice a todos aquellos que están fuera del pueblo del Señor, no estoy hablando de la iglesia adventista como institución, sino como pueblo de Dios, todos aquellos que en verdad amamos al Señor y que estamos haciendo su voluntad. Dice Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. O sea, hay pueblo de Dios en las demás iglesias, y en la iglesia católica hay muchos hijos de Dios. Y el Señor les dirá alguna vez, salid de ahí, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque aquellos que no obedezcan al Señor guardando su ley con amor espiritualmente y no por obligación ni de manera legal, aquellos que guardan los mandamientos del Señor, es el pueblo del Señor. Y el pueblo del Señor está en todas las denominaciones. No es la iglesia adventista del séptimo día como institución, sino dentro de la iglesia adventista existe un remanente pueblo de Dios, y en las demás iglesias existen también personas hijos de Dios. Y el Señor les dice, salid de ahí, pueblo mío. De hecho, el Señor ya está llamando a sus hijos. Hay personas evangélicas, pentecostales, católicos, que ya están saliendo de esas iglesias y se están uniendo a la verdad, al pueblo de Dios. Entonces dice el Señor les dice, salid de ahí, pueblo mío, porque esas personas que no quieran salir de ahí y que se aferren a la mentira, padecerán las plagas que caerán en esa tierra, y también serán cómplices de los pecados de ellos. Así que
Eso es lo que dice el Señor. Su voluntad es: si me amas, guarda mis mandamientos. Juan 14:15. Isaías, y vamos a mirar por qué Satanás fue echado, que no era Satanás. Satanás significa adversario. Es el adversario de Dios. Y él fue echado del cielo. Vamos a mirar por qué. Isaías 14. Isaías 14:13. Isaías 14:13 al 15. Dice: tú que decías en tu corazón, ¿quién? Lucifer, el que ahora es Satanás. Dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré semejante al Altísimo. Lucifer quiso ser como Dios, y el Señor le dio muchas oportunidades, y si ustedes quieren conocer si eso es cierto o no, le tienes que entregar tu mente al Señor, tu voluntad, tu vida, y el Señor te irá dando sabiduría. Y entenderás que lo que yo te estoy diciendo ahorita es verdad, pero igual, como siempre les digo, no me hagan caso a mí, busquen al Señor directamente. Y dice aquí que Él quiso ser semejante al Altísimo, quiso ser Dios, y aún quiere ser Dios usando al papado. Porque ellos, por un momento muy leve, estarán en la cumbre. Pero el Señor los destruirá con el aliento de su boca, con fuego. Los consumirá hasta que no quede ni raíz ni rama. El papado está siendo dirigido por Satanás. Y eso lo dice la Biblia también, y lo dice el Espíritu de profecía. Pero si tú quieres conocer la verdad, el Señor te la revelará a ti. Así como lo hizo conmigo. Es importante conocer la verdad, porque si conocemos la verdad, estaremos libres del pecado, libres de Satanás. Dice el Señor: conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres, os hará libres. Así como hoy me ha hecho el Señor libre a mí, me ha rescatado de Satanás, me ha rescatado del pecado, me ha rescatado del mundo. Y ahora yo camino por el camino estrecho que lleva directamente a los brazos de Cristo Jesús. Así que vamos a leer Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Esto lo dijo, son palabras de Pablo. Siempre batallo para encontrar, aquí está, para encontrar esos versículos, porque son libros muy chiquitos. Gálatas 2:20 nos dice, y eso lo dice Pablo, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Pablo entendió lo que el Señor le quiso decir, conoció a Cristo Jesús espiritualmente. De hecho, se le apareció en una visión y le dijo, Pablo le dijo: Señor, ¿quién eres? Y dice: soy Jesucristo, ¿por qué me persigues? Cuando el Señor llegó a la vida de Pablo. Entonces aquí Pablo entendió, el Señor le dio su espíritu, y entonces Pablo fue el tercer apóstol, si lo quisiéramos llamar así. Y fue uno de los apóstoles mucho más sobresaliente que los 12. Bueno, Juan también, Juan fue el último que murió, y también Juan fue muy usado por Dios. Y dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo. O sea, Pablo murió en la carne por completo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que es lo que tiene que hacer un verdadero cristiano: morir al yo para que Cristo pueda morar en nosotros, y entonces que Cristo viva en nosotros, y entonces podremos llamarnos con toda certeza cristianos. Fíjense lo que dice acá. Espero, eso no lo tengo, no lo apunté. Ya me acordé dónde está. Hoy espero que esté aquí. Gálatas. Yo pensé que estaba aquí en Gálatas. Saben, sé lo que dice la Biblia, pero todavía no me aprendo mucho, me falta muchísimo por aprender. Pero aquí pensé que estaba en Gálatas. No recuerdo dónde está, la verdad. Pero habla sobre cuáles son. Tiene que estar aquí. Gálatas. Sí, aquí está. Sí es Gálatas. Gálatas 5, donde dice qué es vivir en la carne. Dice:
Y manifiestas son las obras de la carne. Es 5:18. No, 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son el adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, o sea, los deseos carnales, deleites, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo esto es vivir en la carne. También dice el Señor en su palabra que no entrará ni los cobardes, ni los mentirosos, ni todo eso lo que mencioné. Pero para eso, ni los homosexuales, ni las lesbianas, y no lo digo como juzgar, lo digo para que sepan, para que se enteren. Lo digo y precisamente porque quiero a la raza humana, porque quiero el ser humano, es que les digo la verdad. No para ofenderlos ni criticarlos. Todos absolutamente hemos pecado. Todos. Unos más, otros menos, pero para Dios el pecado es pecado, ya sea pequeñito o ya sea muy grande. Entonces, yo no me estoy eximiendo de no ser pecadora. Estoy diciendo que les estoy diciendo la verdad que está escrita en la palabra del Señor, porque no lo estoy diciendo yo, lo estoy leyendo de aquí de la palabra de Dios, para que ustedes puedan enterarse de la verdad. Y no me crean a mí, vayan a la Biblia, pidan sabiduría. Entonces, todo eso que leí son vivir en la carne. Por eso es que Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque, ¿cuál fue? Gálatas 2:20. ¿Por qué dijo Pablo eso? Porque él ya no vivía en la carne, él vivía en el Espíritu. Por eso Cristo vivía en él. Y por eso Pablo pudo hacer su voluntad. Ahí Pablo era perfecto en espíritu. Aunque la perfección 100%, como lo dije ayer en el video anterior, humano, de manera humana, mental, espiritual y en todo nuestro cuerpo, entonces seremos perfectos cuando Cristo nos transforme, cuando venga. Cuando dice que en un abrir y cerrar de ojos, a ese tipo de transformación está haciendo, a ese tipo de perfección. Seremos perfectamente 100% cuando Cristo venga. Pero aquí Pablo ya era perfecto en el Espíritu, porque Cristo ya vivía en él. Así que, ok, estos son los versículos que les tenía para decirles que tenemos que morir en la carne, para vivir en el Espíritu, para que Cristo pueda morar en nosotros. Y les voy a leer algo que leí exactamente el día de ayer, y yo estaba fascinada porque estoy leyendo ahorita en este momento, que ya estoy como a tres partes del libro El deseado de todas las gentes, donde habla sobre eso, sobre que tenemos que morir al yo. Y aquí lo tengo apuntado, es en la página 350. Página 350. Aquí lo tengo. Miren lo que dice. Más claro no puede estar. Dice, no se gocen por poseer poder, no sea que pierdan de vista su dependencia de Dios. Los hijos de Dios tenemos que depender de Dios, 100%. En todos los aspectos de nuestra vida, Dios es primero. Y depende nuestra vida, tanto física, mental, espiritual, sobre todo la salvación, depende de Dios. Así que dicen que no tal vez perdamos de vista si nos creemos, si nos elevamos, si nos exaltamos. Dice, no se gocen por poseer poder, no sea que pierdan de vista la dependencia de Dios. Dice, tengan cuidado, no sea que se crean suficientes y obren según su propia fuerza, en lugar de hacerlo en el Espíritu y la fuerza de su Maestro, o sea, de Cristo Jesús. Dice, el yo está listo para atribuirse el mérito de cualquier éxito, el yo. Eso pasa cuando no conocemos a Cristo. Siempre el yo sobresale, sale a la luz. Pero cuando morimos en la carne, Cristo empieza a vivir en nosotros y entonces se le da la honra a Cristo, porque por medio de Él es que vencemos. Dice, el yo siempre, ok, ya lo leí, el yo siempre está listo para atribuirse el éxito de cualquier éxito alcanzado. Si se lisonjea, o sea, si nos exaltamos, si se lisonjea y exalta al yo, no se graba en otras mentes la verdad de que Dios es todo y en todos. Esa frase la subrayé y le puse ahí tres estrellitas para acordarme de eso, porque eso yo lo he experimentado. Alguna vez leí o lo escuché que Ellen White había dicho que cuando uno va
con todo el deseo de salvar almas, con todo el deseo de que conozcan a Cristo, como yo cuando predico, y no me estoy exaltando, lo estoy diciendo porque he tenido esa experiencia. Cuando yo predico, lo hago con el deseo de que alguien más conozca la verdad, no para exaltarme, o no para atribuirme ningún éxito. Toda la honra y la gloria para el Señor, siempre, siempre toda la honra y la gloria sean para el Señor, porque Él me dio su luz, Él me sacó de las tinieblas, porque Él me sanó en todos los aspectos, porque Él me ha sustentado desde que nací, porque Él ha estado ahí, porque sé que escucha mis oraciones, porque me las ha contestado, porque tengo una relación con Él. No soy perfecta, estoy buscando la perfección con la ayuda de su poder. Entiendo lo que el Señor quiere decir en su palabra y yo me gozo de poder predicar y lo hago con el deseo de alcanzar a otras personas para Cristo Jesús. Ese es mi verdadero deseo. Entonces, cuando la primera vez que oí o leí, no recuerdo, que Ellen White había dicho que cuando una persona va con todo el deseo de salvar un alma para Cristo, dice que esa persona escucha y entiende, y entonces va a los pies de Cristo, y eso me fascinó. Entonces, cuando lo leí ayer, lo subrayé otra vez, y puse esas 3 estrellitas para recordarlo, porque cuando lo leí dije, oh mi Señor, me siento feliz al ser utilizada por su poder, por su espíritu, y poderles dirigir la verdad. Pero como les digo, no me crean a mí. No crean, dice la palabra del Señor también, no recuerdo, se me hace que en Crónicas, no recuerdo, o en Jeremías, dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso les pido, no confían en mí, no me hagan caso, no crean lo que yo les digo, vayan directamente al Señor. Entonces, y con esto no estoy queriendo decir que estoy mintiendo, porque yo sé en quién he creído, sé la relación que tengo con Cristo Jesús y sé que Él me ilumina para que yo pueda hablarles con la verdad. Así que dice, el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es cierto. Cuando uno reconoce que uno no es nada y que reconoces que respiras por la misericordia y el amor de Dios, entonces Dios empieza a obrar en ti, porque eres humilde a reconocer que el humano es nada, que necesitamos de Él para absolutamente todo. Así que dicen que Pablo dijo esto, que cuando Él es débil, entonces es fuerte. ¿Por qué? Porque Cristo moraba en Él. Y Cristo es fuerte, Cristo es todopoderoso. Y dicen, cuando nos damos cuenta de nuestra debilidad, aprendemos a depender de un poder no inherente, o sea, fuera de nosotros, o sea, el poder de Dios. Dice, nada puede posesionarse más fuertemente del corazón que el sentido interior de nuestra responsabilidad ante Dios. Nada afecta tan plenamente a los motivos más profundos de la conducta como la sensación del amor perdonador de Cristo. Así que si tú estás haciendo la voluntad del Señor, si tú conoces al Señor, tienes una relación con Él, te comunicas con Él, dice que tenemos una gran responsabilidad y también tenemos la plena seguridad de que somos perdonados. Todo aquel que hace la voluntad del Señor, de manera espiritual, no de manera legal. Para hacer la voluntad del Señor tenemos que conocerle, porque ¿cómo vamos a hacer la voluntad de alguien que no conocemos? Hay que conocerle primero para después amarle y obedecerle, y por ende ser llevados al cielo y después a esta tierra eternamente. Así que dicen, debemos ponernos en comunión con Dios, entonces seremos integrados con su Espíritu Santo, Debemos ponernos en comunión con Dios, entonces seremos impregnados con su Espíritu Santo, el cual nos capacita para relacionarnos con nuestros semejantes. Por tanto, gócense de que mediante Cristo han sido puestos, fíjense qué hermoso esto, en comunión con Dios, miembros de la familia celestial. Qué hermoso. Hace como un año, yo creo, o un poquito más, no recuerdo, publiqué algunos videos donde los invito a pertenecer a la familia real. Voy a buscarlo y a ver si lo vuelvo a publicar para que lo miren. Entonces dice el Señor que por medio de su poder, de su Espíritu Santo, nosotros podemos ser transformados y que nuestra responsabilidad con Él es
amarle y obedecerle, pero sobre todo disponer nuestro corazón para que Él pueda hacer su obra. Y que entonces el Espíritu Santo será impregnado de tal manera en nuestro ser, o sea, vivirá en nosotros y perteneceremos a la familia celestial. Qué bonito eso. Así que les quería leer esto acerca de el yo. Tenemos que morir al yo para que Cristo pueda vivir en nosotros. Y solamente se puede eso si estamos dispuestos y entregar nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida por completo. Nosotros tenemos que dejar el mundo por completo, por completo. Dios no acepta un 99.9. Él quiere un 100% de tu vida. Entrégale tu vida. El Espíritu Santo llegará a ti, te convencerá de pecado y te llevará a la verdad. Y entonces serás verdaderamente libre. Y entonces habrás muerto al yo para que Cristo empiece a morar en ti. Que Dios te bendiga.